la revocatoria clásica. Es otro de los recursos ordinarios que tenemos regulados en nuestro código. El recurso de revocatoria o de reposición, como también se lo denomina, procede contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable, autos fundados, despachos monitorios y resoluciones que resuelven medidas cautelares a fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio. Este recurso de reposición, a diferencia del recurso de apelación, es un recurso de instancia única, porque se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución y va a ser ese mismo juez que dictó esa providencia el que resuelva el recurso. Generalmente se interpone este recurso cuando existe un error en alguna resolución, una providencia simple, un auto fundado, un despacho monitorio o una resolución que resuelve una medida cautelar. Todas estas resoluciones tienen en común que son dictadas sin sustanciación a la otra parte y el juez que las va a resolver es el mismo que dictó la resolución, las puede revocar, es decir, lo puede dejar sin efecto por contrario imperio, dice el artículo 254, se refiere en base al mismo poder jurisdiccional que ostenta para dictar la providencia. Ese mismo juez puede dejarla sin efecto o modificarla poniendo otra en su lugar. El trámite del recurso de reposición es que se corre traslado a la otra parte. Si se trata de una providencia simple que fue dictada a instancia de la otra parte, se le va a correr traslado. Si se trata de un recurso de reposición contra una providencia simple que fue dictada de oficio o a instancia de la misma parte que la recurre, en ese caso no se va a sustanciar, no se va a correr traslado a la otra parte. El artículo 257 establece cómo se va a resolver el recurso de reposición. Establece la resolución que recaiga hará ejecutoria a menos que el recurso de reposición hubiera sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniera las condiciones establecidas en el artículo 266 para que sea apelable, o bien si hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso podrá apelar la parte contraria si correspondiere. El recurso de reposición es el único que admite ser acompañado de un recurso de apelación en forma subsidiaria. Que la apelación sea interpuesta en forma subsidiaria a la reposición significa que una vez que se resuelve la reposición, el juez de primera instancia deberá examinar si concurren las condiciones de admisibilidad referidas al recurso de apelación que mencionábamos más adelante, y en ese caso va a tener que elevar el recurso de apelación para que lo resuelva el juez de la Cámara. El otro caso en el que la resolución que recaiga no hace ejecutoria, es decir, no es considerada definitiva, es cuando se hace lugar a la revocatoria, o sea, se deja sin efecto la providencia que fue atacada, y la otra parte, la parte contraria, digamos, a la que interpuso la revocatoria, tiene la posibilidad de apelar, si correspondiere, en cuyo caso el juez de primera instancia volverá a hacer el examen de admisibilidad de la apelación y elevará a Cámara si correspondiere. El plazo para resolver, si el recurso es interpuesto en forma verbal, en una audiencia debe ser resuelto en la misma audiencia en forma inmediata. Si es interpuesto por escrito, va a ser resuelto dentro de los 5 días. El código también regula a la reposición in extremis, que es una variante de la reposición clásica y que está concebida para poder subsanar errores materiales groseros, evidentes, que se hayan cometido en el dictado de una resolución interlocutoria o una sentencia definitiva, y también para que lo haga el mismo juez que dictó esa resolución, es decir, también es un recurso de instancia única. Ese error material o error de hecho capaz de generar una injusticia notoria puede ser, por ejemplo, un error de cómputo
en un plazo de caducidad en el que haya incurrido el juez, que conduce obviamente a una injusticia notoria, porque si el juez comete ese error, o va a decretar la caducidad de la causa, por ejemplo, del proceso, o va a dejar de hacerlo, en el otro caso, y de cualquier forma se genera, ¿no es cierto?, un perjuicio notorio para alguna de las partes. Entonces, a fin de que no, digamos, se produzca esa injusticia, el juez tiene la posibilidad de subsanarlo por esta vía. Puede hacerlo a instancia de parte o inclusive puede hacerlo de oficio. El plazo para interponer este recurso es de 5 días, un plazo diferente al recurso de reposición clásico, que es solamente 3 días. La deducción del recurso de reposición in extremis suspende en principio el plazo para la interposición de los demás recursos. En caso de que se admita, va a tener un efecto interruptivo para las partes. Como les decía anteriormente, el juez tiene la facultad de revocar de oficio las resoluciones o sentencias en las que se verifiquen estos errores graves, ¿cierto?, a fin de que no se consume una injusticia notoria, que después no va a poder ser subsanada de otra forma. Y después tenemos al recurso de aclaratoria. El recurso de aclaratoria procede para subsanar cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o palabras o cantidades dudosas que contuviera alguna resolución judicial, o suplir alguna omisión en que el juez hubiera incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Procede contra todo tipo de resoluciones judiciales, es decir, providencias simples, sentencias interlocutorias, sentencias definitivas, en cualquier instancia. Puede ser planteado en forma verbal en una audiencia o una diligencia, o puede ser planteado en forma escrita dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la providencia o de la resolución de que se trate. Es un recurso también de instancia única, lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución, y el objeto del recurso, como dijimos, es aclarar justamente algún error material que se haya deslizado en la sentencia, por ejemplo, un error referido a la calidad de las partes, puede ser un error numérico, un error referido, por ejemplo, al monto de condena en una indemnización de daños y perjuicios, un error numérico referido a los honorarios del abogado, como dice el artículo, cantidades dudosas que éstas contuvieran, o suplir cualquier omisión en que se hubiera incurrido. También aclara el artículo, puede ser que el juez haya omitido expedirse con respecto de algunas de las pretensiones deducidas o discutidas por las partes. Entonces las partes pueden planteárselo, ¿cierto?, para que él se expida en forma expresa. Puede ser que que el juez haya olvidado, por ejemplo, regular los honorarios de algún abogado o de algún perito, en cuyo caso, ¿no es cierto?, estos litigantes pueden plantearlo para subsanar esa omisión. La aclaración en el primer caso, o sea, referido en el caso de que sea verbal y en una audiencia, se va a resolver ahí mismo y sin sustanciación, o va a ser resuelta dentro de los 3 días, en el segundo caso, si fuera planteada en forma escrita. La aclaratoria contra la sentencia de Cámara tiene un plazo específico de 5 días, que difiere respecto de los otros plazos, está en el artículo 292, una particularidad que contiene nuestro código. Como les decía, procede contra todo tipo de resoluciones y tiene sí una limitación, solamente puede ser articulada una sola vez por cada una de las partes en relación a cada resolución. Los efectos de la interposición de la aclaratoria es que no suspende el plazo para deducir otros recursos. En caso de admitirse la aclaratoria, se aclara así que tendrá efecto interruptivo para las partes.
pero en principio no suspende el plazo para interponer otros recursos. Quiere decir que si yo interpongo una aclaratoria, tengo que hacer la previsión de que no suspende, por ejemplo, el plazo para interponer un recurso de apelación. De tal manera voy a tener que interponer en principio los dos recursos en forma simultánea a fin de que no se me venza el plazo para interponer el recurso de apelación contra la resolución que se trate. El Código sí aclara en la segunda parte de este artículo que en caso de admitirse la aclaratoria tiene efecto interruptivo para las partes. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de que el juez haga lugar a la aclaratoria, por ejemplo, aclare el nombre de una de las partes, no se llamaba Pedro, se llamaba Juan, y esto sea aclarado en la resolución, va a generar, eso sí, un efecto interruptivo. En ese caso se va a interrumpir el plazo que estaba corriendo para los otros recursos, por ejemplo, la apelación, y va a volver a continuar ese plazo a partir de la notificación de esta resolución aclaratoria que va a formar parte integrante de la resolución original. Bueno, hasta acá con esta clase de hoy de recursos ordinarios. Muy buenas tardes.